nos encontramos hoy como todos los domingos vía online a distancia, todos alejados pero cerca por estas redes. Queremos que nos estén siguiendo o si tienen algún pedido de oración o algún mensajito que quieran mandarnos, dejaremos nuestro WhatsApp para que estemos en contacto. Asimismo también queremos decirles que hoy tenemos esta palabra de bendición, este mensaje que es lleno de esperanza para nuestra vida, que lo pueden estar compartiendo a otras personas que no conocen de Cristo, aquellas personas que aún no tienen esa luz que nosotros podemos tener. Hacerlo viral, compartilo, mostralo e invitá también para que puedan escuchar esta palabra que será de mucha bendición. Los saludamos a distancia con un gran abrazo y esperamos que se puedan quedar con nosotros viendo esta palabra. Vino del agua hiciste, los ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que cualquier otro. Dios sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. No hay nada que temer.
seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregar. Hola, muy buenas tardes a todos. Nosotros somos del Ministerio Pandero y Danza. Queríamos decirte que la pandemia no nos paró y que seguimos teniendo unos mini encuentros semanales virtuales a través de Zoom con las chicas. Las nenas, las chicas siguen practicando y los padres siguen dándonos su apoyo como siempre, y la iglesia también. Queríamos recordarte que la danza es mucho más que solo movimientos, mucho más que solo correr o transpirar. La danza a veces cuando las palabras no salen, cuando a veces no podemos expresar o decir lo que sentimos, es ahí cuando los movimientos hablan por nosotros. Es ahí cuando la expresión corporal habla por nosotros. Así como decía mi compañera anteriormente, es una expresión también del corazón. Así que ahí donde estés, tal vez no sepas danzar o no sé, pero tal vez sabes adorar de diferentes maneras. Para nosotros esta es una herramienta más para adorar a Dios. Así que te queremos agradecer. Iglesia, te queremos agradecer. Familia, te queremos agradecer. Niña, que estás mirando esto y que seguís danzando y que seguís practicando. Nos vemos. Santo eres Dios, santo eres Dios. Establecerá alto y suave.
mi nombre es Pamela Lazarte, estoy congregada en la iglesia Proyecto de Vida. La iglesia es un lugar hermoso donde habita el Señor, donde te contienen, donde te ayudan, donde te dan ánimo y te enseñan lo maravilloso que el Señor tiene preparado para tu vida y lo mucho que Dios puede cambiar tu vida, ¿no? El Señor cambió grandemente mi vida y lo sigue haciendo aún. Me ha cambiado mucho a lo que yo era antes para lo que soy ahora. Gracias a Dios hoy puedo decir que estoy muy contenta desde que conocí al Señor, ¿no? Y quiero contarles un pequeño testimonio. Mis padres y mis hermanos están en Santiago del Estero y yo a través del teléfono empecé a hablar del Señor para que vean qué tan grande es el amor de Dios y que para Dios nada es imposible. Así que hoy puedo contarles que una de mis hermanas ya aceptó al Señor en su corazón y está siguiendo sus leyes y su camino. Hoy en día sigo trabajando firmemente para Dios y todo lo que hago hoy quiero que sea para Él y confío que pronto va a llevar a toda mi familia a conocer de Él, ¿no? Como lo hizo con mi hermana. Y estoy muy feliz por eso, muy contenta. Así que quiero animarlos a que no se limiten por todo lo que está pasando hoy en el mundo. Eso nos tiene que hacer más fuertes para con Dios, porque Él es el único que puede llevarlos y puede darle una vida y le puede dar vida eterna, ¿no? A todos, como lo hizo y lo está haciendo conmigo y con toda mi familia. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por cantos de libertad. Fuimos perdonados
gracias a Dios por poder estar compartiendo nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo y de edificación en la palabra del Señor. Por el testimonio de Pamela que hemos estado escuchando, de cómo Jesús cambió su vida y transformó su carácter. Y hoy ella es un instrumento de bendición y reconciliación para todos aquellos que le rodean. Al escuchar el testimonio de Pamela me acordaba de dos discípulos de Jesús. Uno se llamaba Santiago y el otro se llamaba Juan. Ambos eran hermanos y eran reconocidos como los hijos del trueno por el carácter tan difícil que tenía. Dice que en una oportunidad Jesús fue a Samaria y los samaritanos no querían recibirle. Y ellos le dijeron a Jesús: Señor, ¿querés que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir la vida de los hombres, sino a salvarlas. Y estos discípulos fueron transformados por el poder de Dios, por el amor de Cristo. Dios llenó sus corazones de ese amor. Santiago murió como mártir, compartiendo el amor de Jesucristo. Y Juan fue transformado y reconocido como el apóstol del amor, aquel que instaba permanentemente a amarnos los unos a los otros como Dios nos había amado. Y de alguna manera este testimonio y estas vidas manifiestan la actitud que Dios desea que nosotros podamos tener en relación a los demás. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante que Dios valora mucho y que tiene que ver con el amor al prójimo y de cómo tener buenas relaciones interpersonales con los demás. Lo primero que podíamos estar compartiendo en relación a este tema tan importante es que las buenas relaciones se fundamentan en una sana identidad y en una correcta autoestima. Cuando nosotros sabemos quiénes somos delante de Dios y cuál es nuestro rol en la sociedad, podemos relacionarnos con nuestro prójimo de una manera más abierta y saludable. Estaba releyendo algunas definiciones de identidad y quería leerles la siguiente. La identidad remite a la concepción que una persona tiene de sí misma, en base a lo que es y a cómo se valora frente a lo demás. Gracias a la idea que una persona elabora sobre sí misma, no solo puede darse a conocer ante el resto de los miembros de una sociedad, sino que además puede determinar a qué grupo pertenece y a cuáles no. Una identidad saludable nos ubica en el mundo y en los roles que vamos a desempeñar en la vida. En relación a la autoestima, quería compartirles también lo siguiente. La autoestima es la valoración o percepción positiva o negativa que una persona tiene de sí misma en función de sus experiencias, pensamientos y emociones. Una autoestima negativa nos hace sentir inferior a los demás y estar a la defensiva en los vínculos. Una autoestima positiva nos predispone para relaciones más abiertas y saludables con otros. Es decir, según la percepción que nosotros tengamos de nosotros mismos y de cómo de alguna manera Dios nos ve en este mundo y cuáles son los roles, las capacidades y aquello que nosotros podemos aportar en el mundo, nos va a ayudar a poder relacionarnos mucho mejor con los demás y de una manera muy saludable. A veces los conceptos que tenemos de la vida y de quiénes somos nosotros en este mundo y qué es aquello que podemos aportar, nos predispone para poder llevarnos bien, regular o mal con los demás. En el libro Una vida con propósito, Rick Warren lo dice de una manera realmente muy ilustrativa. Él dice lo siguiente: si piensas en la vida como una carrera, vivirás corriendo para llegar a todas partes primero que los demás. Si piensas que la vida es una lucha, pelearás para vencer y derrotar a otros. Si piensas en la vida como un regalo de Dios y una oportunidad para amar
servir y crecer, aprenderás a valorar a aquellos que están a tu lado. Justamente este último concepto es el que Dios desea que nosotros podamos desarrollar, es decir, reconocer que la vida es una gracia de Dios y que de alguna manera Dios nos ha dado este regalo de la vida para poder llevar adelante sus propósitos, que somos importantes para Él y que hay una función que nosotros debemos desempeñar en este mundo, y es ser un instrumento de bendición de todo lo que Dios nos ha dado para poder ayudar y bendecir y estimular a los demás. Pablo decía, escribiendo a los Corintios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Este modelo de servicio, esta identidad clara de lo que somos delante de Dios y de cómo esa autoestima que debemos tener saludable nos debe ayudar a poder amar y servir a los demás, lo vemos de una manera muy significativa y muy singular en la vida y en la persona del Señor Jesús. Justamente días antes de ser crucificado, el Señor tuvo allí la última cena con los discípulos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, leemos lo siguiente. Era antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora en que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secársela con la toalla que llevaba a la cintura. Vemos en este pasaje de cómo el Señor, en esa última cena, nos dice el apóstol Juan, reconocía la identidad que tenía en el Padre. Sabía el propósito para el cual el Padre le había enviado a este mundo. Sabía que había venido del Padre y que al Padre iba a volver. Así que mientras estaban allí cenando, nos dice Juan, se sacó la capa, se ató una toalla a la cintura y se puso a lavar los pies de los discípulos. Dice que el Padre le había dado toda autoridad. Y en esa identidad sana que Jesús tenía de sí mismo y del propósito para el cual había venido a este mundo, el Señor no tuvo ningún problema de tomar una actitud de siervo. Eso era lo que hacían los sirvientes en el tiempo de Jesús. Comenzó a lavar los pies de los discípulos, mostrando su amor, mostrando su gracia, mostrando realmente un ejemplo y un modelo para que nosotros realmente podamos imitar. Luego de haber lavado los pies a los discípulos y luego de haber dado este ejemplo, nos dice el pasaje allí en el versículo 12. ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Dijo Jesús. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el Señor, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor, que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, dijo Jesús, serán dichosos. Y es justamente cuando nosotros reconocemos el valor que tenemos para Dios,
que Él nos ha amado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Que cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, el Señor tenía su mirada en nosotros, como dice el Salmo 139. Que el Señor ha puesto propósito en nuestras vidas, que hemos sido creados con un propósito y que estamos en este mundo, que somos hijos de Dios por la gracia que Dios nos dio en Jesucristo, que todos nuestros pecados han sido perdonados, que Dios nos ha dado dones y capacidades para poder servirle, que somos hijos de Dios, que nada ni nadie nos puede separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, que nuestra salvación está asegurada por la obra de Cristo en la cruz, que algún día estaremos con Él gozando por la eternidad. Cuando tenemos en claro nuestra identidad en Dios, podemos comenzar a servirnos y, por supuesto, llevarnos bien y tener buenas relaciones con los demás, porque sabemos quiénes somos y cuál es el propósito que Dios tiene también para nuestras vidas. También el reconocer los dones, las capacidades, los ministerios o la vocación que Dios nos ha dado, nos ayuda también a valorar aquello que debemos valorar como una gracia, un don que Dios nos dio, y a poder también complementarnos con otros que tienen otras capacidades para poder trabajar en equipo y llevar adelante su obra. Esto lo dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante, dice el apóstol Pablo: por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él mismo quiso dar a cada uno. Esta misma enseñanza la tenemos en 1 Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4, donde nos habla de que Dios por su gracia nos ha dado diferentes capacidades, diferentes dones, diferentes ministerios para llevar adelante, y nosotros debemos reconocer esa gracia, pero también dentro de un cuerpo, y podríamos decir dentro de una sociedad en la cual cada uno tenemos funciones, tenemos roles, tenemos ministerios, tenemos capacidades, y nos vamos a complementarnos para poder llevar adelante los propósitos de Dios. Tener una sana identidad nos ayuda a poder tener una correcta autoestima en la dimensión de lo que somos delante de Dios. Nos ayuda a reconocer los dones, las capacidades y los ministerios que Dios nos ha dado, y nos ayuda también a reconocer a otros y a poder valorarles y trabajar en equipo para poder llevar adelante la obra del Señor. En segundo lugar, las buenas relaciones se fundamentan en la valoración que nosotros debemos tener hacia los demás. Dios nos ha creado como seres sociales. Significa esto que necesitamos de otros para poder complementar nuestras vidas. Desde el mismo nacimiento, cuando alguien es niño, no puede subsistir sin los brazos, el amor, el acompañamiento y la ayuda de otros, y el modelo también de otros. Así también dentro de la sociedad debemos valorar las diferentes funciones y los diferentes roles, y también dentro de la iglesia debemos valorarnos los unos a los otros, amarnos y reconocernos unos a otros. Entender que la obra de Dios no termina solo en nuestra vida, sino que justamente Dios trabaja en cada uno, que Dios ha repartido, como hemos leído, diferentes capacidades,
diferentes dones, diferentes funciones, diferentes ministerios, diferentes formas de ser para poder complementar su iglesia, llevar adelante su misión, pero también bendecir nuestras vidas. Y debemos ser sensibles a los dones y a las capacidades que Dios ha puesto en cada vida, reconocerles, valorarles y también estar atentos a sus necesidades. Así lo dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Pablo dice lo siguiente: así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénense de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. En este pasaje tan hermoso y tan ilustrativo, el apóstol Pablo nos insta, nos anima, nos instruye acerca de que debemos ser considerados con los que están a nuestro alrededor, reconocer sus necesidades, pero también reconocer sus virtudes, sus capacidades, sus talentos. Dice, ninguno busque su propio bien, sino también el bien de los demás. Reconocer que Dios está viviendo, trabajando y obrando en su vida y de alguna manera complementarnos para llevar adelante su misión. Y nos dice este pasaje que así como Jesús se humilló y se puso al servicio nuestro para salvarnos, dignificarnos y hacernos hijos de Dios, así también nosotros debemos valorar y reconocer justamente la vida de otros. En tercer lugar, debemos reconocer los problemas, las dificultades o las diferencias que tengamos con otros y ver la manera de poder llevar adelante una resolución, si es posible, del conflicto. Entre los discípulos de Jesús hubo muchos problemas y muchas dificultades. A veces ellos peleaban por celo, por envidia, por posiciones, por diferentes situaciones que tuvieron que atravesar y muchas veces fueron corregidos por Dios. Las iglesias que iban siendo levantadas en diferentes lugares también tuvieron muchas dificultades y problemas. Por ejemplo, una de ellas, la iglesia de Corintio, donde el mismo apóstol Pablo una y otra vez escribe para corregir diferentes situaciones difíciles, contenciosas, que entre los mismos miembros de la iglesia tenían. En una ocasión Pablo escribe a los corintios y le dice: se oye entre ustedes problemas, pecados que ni siquiera se nombra entre los incrédulos. Los corintios tenían grandes dificultades y problemas y a veces iban a llevar a juicio a los incrédulos para que los tribunales ordinarios de la justicia civil pudiese resolver los problemas que tenían entre los mismos miembros de la iglesia. En las dificultades que tengamos con otros o en las diferencias que tengamos con otros, hay diferentes maneras de poder solucionarlos. A veces cuando la dificultad es pequeña, cuando el asunto de alguna manera no es tan trascendente, muchas veces la palabra de Dios nos insta a perdonar y a pasar por alto la ofensa o la palabra o la dificultad que tengamos entre nosotros. Así lo dice, por ejemplo, en Proverbios 15:1. Dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta violenta lo excita más. A veces cuando alguien nos reprocha por algo o nos dice algo hiriente o algo de mal modo,
Dice el pasaje que la respuesta amable aplaca la ira, pero la respuesta violenta la incita más. Cuando nosotros respondemos de manera amable, no siempre podemos, pero cuando bajamos el tono de la disputa, muchas veces los conflictos se resuelven de forma apacible y amistosa. También en Proverbios 21 se nos dice algo interesante. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Te lo repito, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. A veces los problemas comienzan por un chisme, por una murmuración, por una palabra fuera de lugar que quizás hemos dicho u otros han dicho de nosotros, y eso comienza a circular y comienza a hacerse un rumor y luego un chisme y una contienda, un fuego tormentoso, como dice también Santiago, que por la lengua se puede encender un gran bosque con una pequeña chispa, con una pequeña murmuración, y es justamente el evitar este tipo de murmuraciones, de críticas, de chisme que muchas veces puede haber, nos ayuda a poder resolver los problemas que tengamos con otros. También pasando por alto la ofensa, cuando quizás el problema no es tan trascendente, quizás es algo menor, podemos evitar un conflicto o un problema cuando de alguna manera dejamos pasar esa ofensa, nos hacemos un poco los distraídos y dejamos que la cosa de alguna manera pase en el tiempo, y muchas veces el problema se resuelve simplemente con el paso de los días. Así lo dice en Proverbios 17:9 Salomón. Dice, quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. Qué hermoso. Quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. Y si pensáramos en el amor que Dios tiene para con nosotros, en cuántas ofensas, en cuántos errores y en cuántos pecados Dios nos ha perdonado y ha pasado por alto en Cristo nuestras ofensas y nos ha permitido acercarnos y apropiarnos de su amor y de una buena relación con Él, cuánto más nosotros también tenemos que hacerlo con aquellos que quizás cometan un error o cometan una ofensa que no es tan trascendente, y cuando la pasamos por alto creamos lazo de amor. Esta historia o esta parábola donde Jesús habla acerca del funcionario que no quiso perdonar, ¿se acuerdan? Allí en Mateo capítulo 18 nos dice que un hombre tenía una gran deuda que no podía pagar, y fue delante del rey suplicándole que le perdonase la deuda, y dice que el rey, viendo la necesidad de esta persona, realmente lo perdonó de todo corazón y le perdonó todo lo que le debía a ese rey. Pero dice que este funcionario, este hombre, cuando salió de la presencia del rey, cuando fue perdonado, dice que agarró a uno de sus compañeros y lo agarró del cuello pidiéndole que le pagase toda la deuda, aunque esa deuda era algo íntimo en relación a lo que el rey le había perdonado. Y dice que el otro compañero le suplicaba y le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero dice que este que fue perdonado no quiso perdonar a su compañero, y de alguna manera aquellos que estaban viendo este conflicto fueron a contarle al rey, y luego este hombre que no quiso perdonar y que no quiso tener la misma actitud hacia su compañero que el rey había tenido con él, fue castigado duramente. Y así dice Jesús que no seremos perdonados o no seremos tratados con esa misma misericordia si nosotros no mostramos misericordia hacia los demás. El apóstol Pedro dice lo siguiente: por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Debemos amarnos los unos a los otros porque el amor cubre multitud de pecados, podríamos decir multitud de errores, multitud de ofensas. Cuando nosotros
percibimos y vivimos en la gracia y en el amor de Dios y lo compartimos con otros, muchas veces podemos perdonar y podemos dejar pasar por alto muchas ofensas y muchos errores que se han cometido quizás hacia nuestras vidas. También los problemas se pueden resolver cuando hablamos sinceramente y llevamos a aclarar el asunto. Quizás si es un problema difícil, un problema realmente que debe ser resuelto, ¿no es cierto?, para que las relaciones puedan seguir siendo saludables. Debemos llamar a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestro hermano, aquel con el cual tenemos dificultad y procurar resolver el problema de manera personal o con algunos testigos o mediadores, podríamos decir hoy, que nos ayuden a resolver el asunto. Así lo dijo Jesús en Mateo, capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dijo Jesús, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco le hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano, como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Aquí Jesús nos da herramientas para poder resolver los problemas y los conflictos cuando estos problemas tienen que ser tratados con honestidad, con sinceridad. Y dice, si tu hermano te hace algo malo, si tu hermano hace algo que te ha ofendido, te ha lastimado y que está perjudicando la relación, llámalo, habla con él a solas y procura hacerle reconocer su error. Entonces, cuando tenemos problemas, dificultades, debemos procurar hablar personalmente con la persona que tenemos ese conflicto, ¿no es cierto? No estar hablando con otros, no estar murmurando, no estar mandando mensajitos de WhatsApp o hablando con otros que no tienen nada que ver con el asunto, sino llamar a nuestro hermano, a nuestra hermana, al amigo, aquel con el cual estamos teniendo problemas y tratar de hablar el asunto y ver de llegar a una solución de este conflicto. Dice, si no te hace caso, es decir, si hace caso omiso o no quiere reconocer su falta o insiste en una actitud antagónica en la relación, dice, procura hablar el tema delante de 2 o 3 testigos. Hoy podríamos hablar acerca de los mediadores, es decir, aquellos que van a escuchar el tema, el problema y van a procurar ayudarnos a resolver el asunto para poder de alguna manera sanar la relación. Y dice, si no le hace caso a aquellos que van a estar intercediendo, es decir, siguen una actitud realmente difícil en el cual no reconoce el error, dice, háblalo delante de un grupo mayor o tenlo como un pagano, es decir, como alguien que de alguna manera ya no va a tener una relación tan personal, tan íntima o de tan acercamiento hacia nosotros. Esta última instancia de la cual Jesús nos habla en esta enseñanza de Mateo capítulo 18 nos lleva a nuestro cuarto punto, que tiene que ver con el hecho de que debemos evitar relaciones tóxicas que sean perjudiciales para nuestra vida y para aquellos que nos rodean. No todas las personas que vivieron en el tiempo de Jesús tuvieron una buena relación con Él. A pesar de que Jesús vino a este mundo a manifestar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, que tuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, sin embargo hubo personas que fueron contenciosas, que fueron antagonistas, que les causaron muchos problemas y muchas dificultades, que quisieron hacerle la vida imposible a lo largo de todo su ministerio. También vemos esta misma actitud en la vida del apóstol Pablo. Desde que Jesús lo llamó, el Señor dijo, yo le mostraré todo lo que debe sufrir por mi causa.
y durante todo su ministerio, hasta que dio su vida allí como mártir en Roma, pasó por diferentes problemas, oposiciones, tanto fuera como dentro de la misma iglesia, situaciones difíciles que le causaron mucho dolor y mucho sufrimiento, y aún el último encarcelamiento en Roma tenía que ver justamente con estos grupos antagonistas que procuraron hacerle la vida imposible al mismo apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, como los demás discípulos de Jesús, enseñaron sobre el hecho de que debemos evitar situaciones antagonistas o grupos contenciosos o personas que tienen mala fe y que de alguna manera van a causar grandes dolores a nuestras vidas o a aquellos que nos rodean. Justamente el apóstol Pablo recomienda algunas cosas que son muy importantes para tener en cuenta en nuestras vidas. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera o una segunda advertencia. Después de esto, si no cambia de conducta, no tengas nada que ver con ellos. Esto que voy a compartirte es muy importante. En Cristo hemos sido llamados a perdonar y a ser instrumentos de reconciliación para otros. Sin embargo, esto no significa que debemos mantener vínculos y relaciones tóxicas que sean perjudiciales para nuestra vida emocional, para nuestra vida física, para nuestra vida espiritual y para aquellos que nos rodean. Cuando hay situaciones de violencia, cuando una mujer es maltratada, cuando un empleado es denigrado, cuando en nuestra sociedad los derechos son pisoteados, no estamos llamados nosotros a procurar mantener una sana relación con otros, si no hay del otro lado también una vocación de cambiar y de solucionar verdaderamente los problemas. Como decíamos antes, ni Jesús ni Pablo pudieron mantener buenos vínculos con gran parte de la sociedad que vivía en su tiempo. Me gustaría terminar esta hermosa enseñanza que hemos estado compartiendo, donde hemos recibido herramientas para poder mejorar la relación con otros o para poder salir de situaciones difíciles, de antagonismo o de dificultades y problemas que podemos llegar a tener, con un pasaje que está en Romanos capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente allí en el versículo 17: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan todo lo que puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido por lo malo, vence con el bien el mal. En este hermoso pasaje podríamos decir que está resumido todo lo que hemos estado compartiendo en esta enseñanza. Debemos ser instrumentos de reconciliación. Debemos reconocer la gracia y los dones que Dios nos ha dado. Debemos valorar a aquellos que están a nuestro lado, tenerlos en gran estima y buscar también el bien de ellos. Debemos solucionar los problemas y los conflictos hasta donde dependa de nosotros, como dice Pablo aquí. Debemos procurar estar en paz con todos y debemos dejar los conflictos y los problemas con personas que quizás son difíciles o que no quieren reconciliarse o tener un buen vínculo con nosotros, en las manos de Dios. No debemos ser vencidos por lo malo,
sino debemos vencer con el bien el mal. Me gustaría orar para que esta palabra la podamos aplicar a nuestra vida y la podamos vivir en la relación con otros. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por haber podido compartir este tiempo, por esta hermosa enseñanza que hemos escuchado. Gracias porque nos has dado una nueva identidad en Cristo y nos has hecho instrumento de reconciliación. Que esta palabra la podamos poner por obra y que podamos ser instrumentos de bendición para aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, escribinos, queremos conocerte y quédate que vamos a estar viendo un videíto en el cual vamos a compartir todo lo que Jesús nos está permitiendo vivir en este tiempo. Dios te bendiga. Cuéntame otra vez la historia para que vuelva a mi memoria ese tiempo bueno donde nunca íbamos a menos, tanto amor sin freno. Vuelve a ser ese punto fijo, el lugar donde me dirijo, ese norte cierto, donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Y hoy abrazo tu libertad y en tus brazos yo quiero despertar. Al fin yo voy a tu encuentro, si hoy no salió, de nuevo intento. Oh, oh, yo te prefiero. Oh, oh, yo no abandono. Vuelve a ser ese punto fijo, el lugar donde me dirijo, ese norte cierto, donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Yo ya abrazo tu libertad y en tus brazos yo quiero despertar. Al fin yo voy a tu encuentro, si hoy no salió, de nuevo intento. Oh, oh, yo te prefiero. Oh, oh, yo no abandono. No, 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 yo no abandono. Cuando el agua hasta el cuello da, si el camino cuesta arriba está, si las balas pican cerca igual.